Hola de nuevo, Naseros, ya estamos de vuelta. Continuamos hablando de alta disponibilidad. Si recordáis, en el vídeo pasado empezamos a ver la alta disponibilidad de QNAP, que se llama SnapSync. Vimos una configuración inicial que era muy sencillita y que lo que nos quedaba ver una configuración un poquito más real. Vamos a verlo con una máquina virtual, vamos a ver cómo en el caso de que caiga una máquina virtual la podemos levantar y no perder ningún dato, y es lo que vamos a ver ahora. Venga, vamos allá. Ahora que ya entendemos qué es y cómo funciona SnapSync, vamos a crear un trabajo pero ya más serio, algo que ya tenga más sentido dentro de una empresa, porque la carpeta que he creado realmente no tenía datos y era algo que no vale para nada. Vamos a crear un trabajo nuevo, lo voy a hacer de manera rápida porque ya sabemos cómo se hace. Ahora vamos a hacer una réplica de unas máquinas virtuales, para lo cual lo voy a llamar así, SnapSync Virtual Machine, que están en el conjunto de almacenamiento 1 y es esta carpeta de aquí, máquinas virtuales. O una de las carpetas que tengo con las máquinas virtuales. Le damos a siguiente, aquí tendríamos el NAS remoto, ya lo conocemos, lo marco como HTTPS, está cargando los datos del NAS remoto y al igual que antes, aquí yo lo que he hecho ha sido crear una carpeta, aquí está, que se llama de la misma manera, porque es importante tener siempre un orden, mismo nombre de carpeta, permisos, todo igual. Algo que os quiero enseñar es esto de aquí, mirad. Esta carpeta de máquinas virtuales, le doy a administrar, la he configurado como ZIC. A ver si hago un vídeo explicando la diferencia entre ZIN y ZIC. Está configurada como ZIC la carpeta del NAS de destino, pero sin embargo, la carpeta del NAS de origen, la carpeta máquinas virtuales, está configurada como ZIN. Están configuradas con distinto tipo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Le digo en tiempo real. Le ha creado en el conjunto de almacenamiento 5, le digo una ya existente, me cambia a 4 y no me deja en 5 porque en 5 no hay ninguna que sea ZIN, voy a forzarlo para que lo veáis, 5 y máquinas virtuales. Mirad lo que ocurre, nos dice que no se puede porque tienen diferente aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque yo la carpeta, esta de aquí, máquinas virtuales, veo que es ZIN, mientras que en el otro lado es ZIC, por lo cual no me deja. Como vemos aquí, no me deja darle a siguiente, lo he hecho a idea, por lo cual yo ahora me vengo a máquinas virtuales, le digo administrar y la voy a cambiar a ZIN, a aplicar. Básicamente la diferencia entre ZIN y ZIC, aunque lo explicaré en otro vídeo porque creo recordar que no lo he explicado nunca, básicamente que tienes ese espacio reservado para ti o no. Y ahora ya nos volvemos para atrás, la vuelvo a seleccionar, volverá a comprobar si es posible o no, y ahora sí que me da la opción de seguir siguiente. Voy a marcarlo aquí con compresión, nos avisa que se van a borrar todos los datos, le digo siguiente, el 7+8 en el origen y el 1+2 en destino. Siguiente. Aquí tengo ya el resumen y le doy a crear. Está creando el trabajo de SnapSync y ahora vamos a ver la velocidad que nos da de lectura y de escritura porque evidentemente esta carpeta sí que ya tiene un tamaño considerable. Como podemos ver aquí tiene un tamaño de cerca de 80 gigas y ahora lo que es la primera copia, la copia inicial, evidentemente le va a costar más que la de antes, que eran muy poquitos megas. Ya está, ya la ha creado y ya la empieza a copiar. De momento llevo un 0% copiado. Y vemos que nos da una velocidad de 378 MB por segundo. Antes ha sido tan rápido que no ha dado tiempo. Y si yo me vengo aquí, al NAS de destino, me vengo a SnapSync y aquí está. Vemos la velocidad de 428 MB por segundo, ya lleva copiados un 3%. Y de hecho, si yo me vengo a la red, mirad, si yo me vengo a la red, el adaptador 1 me da una velocidad de 273 MB por segundo. El adaptador 1+2 me da una velocidad de 376, esta es la velocidad que está dando, y si me vengo al NAS origen, exactamente lo mismo. Me vengo aquí, el adaptador 7 está dando esta velocidad, y el adaptador 7+8, que realmente lo que estoy utilizando, 250 megas. Y si me vengo aquí al monitor de latencia, vemos que ahora mismo la latencia es de 0 milisegundos. Ya ha terminado, ya tiene replicada esta carpeta de máquinas virtuales. Aquí vemos lo que tiene y está replicado en el NAS remoto aquí.
máquinas virtuales, exactamente lo mismo. Ya hemos configurado SnapSync, todo nos ha ido muy bien, se está replicando, pero ¿qué ocurre si tenemos un desastre? Ahora vamos a simular un desastre y vamos a ver cómo se recupera, porque eso sí, la única limitación que tenemos es que en el NAS secundario, en el NAS pasivo, esa carpeta es de solo lectura, no podemos acceder a ella para escribir nada, solo podemos leer. Eso es lógico, no vamos a poder intentar escribir en los dos a la vez. Venga, vamos a ver en el caso de que tengamos un desastre, cómo se hace la recuperación. Ahora vamos a ponernos en el peor caso, que es que tengamos un desastre, es decir, que esta máquina de aquí, este NAS de aquí, falle, para lo cual vamos a ver cómo realmente todo de aquí se replica aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arrancar una máquina virtual que para eso lo hemos instalado. Me vengo a la estación de virtualización, arranco esta máquina virtual, vamos a ver cómo cualquier cambio que hagamos aquí automáticamente lo tenemos replicado en el otro sitio. Me vengo al bloc de notas. Y aquí en el bloc de notas escribo esto, le doy a guardar, lo guardo en documentos, vale, ya está, ya lo he guardado aquí en documentos. Ahora, por el motivo que sea, falla el NAS. De repente el NAS donde está corriendo esta máquina se viene abajo, por el motivo que sea, se corta la conexión, falla el NAS, da igual. Voy a desconectar el NAS y ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos una copia en tiempo real aquí. Yo tengo una copia aquí en máquinas virtuales de esta máquina virtual de Windows en tiempo real, por lo cual debería estar la copia del fichero que acabamos de crear. Pero ¿qué ocurre? Que ahora yo no puedo trabajar sobre este archivo. ¿Por qué no puedo trabajar sobre este archivo? Muy sencillo, porque como ya hemos visto antes, si yo me vengo al administrador de almacenamiento, si yo me vengo a SnapSync, vemos que está solo en modo lectura. ¿Cómo desactivo el modo lectura y cómo hago para que ya sea editable este archivo, para que ya pueda trabajar sobre esta carpeta? Lo que tengo que hacer es eliminar el trabajo que estaba realizando en SnapSync. Yo me vengo aquí a SnapSync, aquí tengo este trabajo de replicación y ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminarlo. Para lo cual, primero lo que tengo que hacer es pararlo, lo paro, y lo elimino. Y ya está, ya lo he eliminado y ahora mirad. Si yo me vengo aquí, veréis cómo ahora va a desaparecer lo de solo lectura. Ya está, ya ha desaparecido. Ha desaparecido solo lectura y ahora sí que aquí puedo modificar lo que yo quiera. Sí que puedo borrar o modificar lo que quiera. Por lo cual ahora es tan sencillo como venirme a las máquinas virtuales. Voy a cerrar todo esto. Me vengo a la virtualización, aquí la tengo configurada y le doy a iniciar. Aquí me arranca y vamos a ver, si yo me vengo al explorador de archivos, me vengo a documentos y aquí lo tengo, fallo de SnapSync, lo abro y aquí está, prueba de fallo de SnapSync. Como vemos, se ha sincronizado en tiempo real. Si yo, en vez de esta tontadita que acabo de hacer, estuviera trabajando o tuviera muchas máquinas virtuales, no perdería ningún dato. Evidentemente, esto es extrapolable a máquinas virtuales o a cualquier trabajo que esté haciendo, bien sea un programa para edición de vídeo, de audio, máquinas virtuales, da igual lo que esté haciendo. Y lo que haremos sería que en el caso de que el servidor primario, el activo, fallara, el resto de los equipos que estaban conectados al servidor primario se conectarían al servidor secundario y el servidor secundario pasaría de ser el pasivo a ser el activo. Y ya en función de cómo lo queramos configurar, lo que tendremos que hacer será cambiar la IP del NAS secundario para que tome la IP del NAS primario, porque si no, evidentemente, tendríamos que cambiar en todos los equipos que se conectan al servidor primario, tendríamos que cambiar la IP de acceso, por lo cual es más sencillo cambiar la IP en un equipo que es el servidor secundario que no cambiarlo en todos los demás equipos. Y ahora vamos a ver el caso de alta disponibilidad de SnapSync en el caso de que sea un archivo muy grande, por ejemplo un archivo de vídeo, por ejemplo podría ser una productora de vídeo, valdría lo mismo para bases de datos, da igual. En el caso de que sean ficheros muy grandes vamos a ver cómo tampoco perdemos ningún dato, como el RPO es igual a 0. Venga, vamos allá.
Y ahora vamos a ver cómo funcionaría la alta disponibilidad, cómo funcionaría SnapSync con Final Cut, que es un programa de edición de vídeo muy exigente, sobre todo cuando utilizamos flujos de vídeo de 4K, y vamos a ver que funciona exactamente igual en el caso de que tengamos un fallo crítico. Ahora vamos a probar a copiar un archivo que yo ya tengo de Final Cut, aquí lo tengo en la carpeta Movies, voy a pasarlo al NAS para trabajar desde el NAS y para ver si hace una buena replicación. Abro una nueva pestaña y mirad, aquí tengo los dos NAS. ¿Qué ocurriría si yo intento copiar este fichero directamente en el NAS secundario, en la carpeta SnapSync, que es esta carpeta de aquí? Vamos a probar. Pongo el NAS secundario, el 1290, prueba SnapSync, y ahora mirad, si yo intento copiarlo, arrastro y suelto, y me dice que no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo permiso de escritura, y ya hemos dicho que es solo de lectura. Por lo cual, lo que vamos a hacer es aquí poner el NAS origen, el NAS, en este caso, el que yo tengo configurado como NAS primario o como NAS origen. Prueba de SnapSync, arrastro, suelto. Ya lo está copiando. Y ahora mirad, si yo me vengo al NAS receptor, al NAS secundario, mirad. Mirad la velocidad de escritura, es muy alta. ¿Por qué? Porque está replicando en tiempo real, es decir, al tiempo que se está copiando ese fichero en el NAS original, en el 1288, automáticamente lo está replicando en tiempo real en el segundo NAS, en el NAS secundario, en este caso en el 1290 FX, para que veáis que la copia es automática. Mirad qué velocidad tan alta, 728 megabits por segundo, es decir, la misma velocidad a la que se está copiando en este NAS se está copiando en el segundo. Aquí tenemos la velocidad de los enlaces. Aquí está. 500 y 500 porque uno es de subida y el otro es de bajada. Y en el momento que termine de copiarse, le quedan nada, 10 segundos, automáticamente estará copiado en el segundo NAS. Vamos a verlo. Ya se ha copiado, vamos al segundo NAS, venimos a prueba de SnapSync y aquí está, SD1. O si lo queremos mirar desde aquí, ahora sí nos venimos al segundo NAS, al 1290, prueba de SnapSync y aquí está, SD1. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con este fichero. Vamos a trabajar con el fichero en el NAS original y vamos a ver qué es lo que ocurre, para lo cual nos venimos otra vez al NAS original, al NAS primario, al NAS activo y vamos a trabajar sobre este fichero de Final Cut y vamos a fingir un corte. Vamos a hacerlo, para lo cual lo abro. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo voy a editar. Voy a quitar estos ficheros de aquí, esto lo voy a cortar mucho y voy a quitar esto y esto de aquí. Vale, ahora volvemos a hacer lo mismo que antes. La sincronización se ha hecho en tiempo real. Todos estos cambios se han sincronizado de un NAS a otro y ahora voy a simular un fallo exactamente igual que antes. Imaginamos que ahora se nos ha venido abajo el servidor, imaginamos que por el motivo que sea ahora ya no tenemos acceso a este fichero y vamos a ver si se ha guardado en el otro fichero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Exactamente lo mismo. Aquí tengo la prueba de SnapSync y ¿qué es lo que tengo que hacer? Pararlo. Lo paro, porque si no lo paro no lo puedo editar, lo elimino. Y ahora me vengo aquí, al 1290 FX. Bueno, antes de nada voy a cerrar Final Cut para que abra el nuevo fichero. Vale, ya está. Y ahora me vengo al 1290 FX, prueba de SnapSync, aquí está, SD1, lo abro y a ver si ha cogido los cambios. Y sí, vemos que los ha cogido perfectamente. Vemos que antes era un fichero muchísimo más largo, todo lo que había aquí lo ha quitado y ha guardado los últimos cambios, por lo cual vemos que en tiempo real sí que ahora en este caso ya podría editar este fichero. Ahora yo ya aquí podría añadir lo que yo quisiera, podría editarlo y sería una copia íntegra de en el momento que se ha cortado la conexión del servidor número 1, del servidor activo o del servidor primario, como lo queramos decir.
Hasta ahora hemos visto una configuración con una conexión de 25G, pero ¿qué ocurre si tenemos una conexión de 10G? ¿Cuál es la latencia? ¿Cuál es la velocidad? Muy sencillo, vamos a verlo. He desconectado los puertos de 25G, he conectado los puertos de 10G y vamos a ver qué velocidad nos da. Vamos allá. Ahora lo que he hecho ha sido desconectar la red de 25G, vamos a verlo. Aquí, como podemos ver, el puerto 7 y 8, los que eran los puertos de 25G, los he desconectado. Y lo que he hecho ha sido conectar los dos puertos de 10G que tengo y he hecho lo mismo. He hecho un enlace de puertos, pero ahora estos ya son puertos de 10G. Aquí lo podemos ver, 10G. Aquí en SnapSync vemos que está abortado, que ha fallado. ¿Por qué? Porque he cambiado los puertos. Ahora es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es editarlo. El puerto de recepción del 1290FX sigue siendo el mismo, ponemos la contraseña. Y aquí en la configuración de red tenemos que decir que el origen ahora es este de aquí, 5+6. Ya lo tenemos y ahora lo reactivamos. Le volvemos a dar a ejecutar. Y ya está, ya lo tenemos actualizado. Y después el otro trabajo de sincronización de SnapSync habría que hacer exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es una prueba de rendimiento para probar ahora una conexión de 10G. Vamos a ver qué velocidad y qué latencia nos da en 10G. Esto lo voy a hacer de manera muy rápida porque ya sabéis cómo se hace y lo que nos interesa es el resultado. En el NAS receptor coloco el adaptador de 25G porque no tiene puertos de 10G, pero va a estar limitado por la velocidad del más lento, que en este caso es el adaptador este de aquí, que es el adaptador de 10G, que es el del NAS primario. Y le doy a ejecutar prueba. Ya ha terminado, este es el resumen y aquí tenemos lo que nos ha dado. En entrada y salida nos ha dado 219 megas y después una latencia de 0 milisegundos, exactamente igual que con los 25G, y una entrada y salida aleatoria de 2450 IOPS. Vamos a compararlo con los resultados que teníamos antes. Este es el resultado que nos ha dado ahora y estas son las pruebas que teníamos hechas de antes. Como vemos, es una prueba que nos ha dado un resultado muy parecido. Nos ha dado más bajo en la lectura y escritura secuencial, pero en la aleatoria nos ha dado básicamente lo mismo, incluso nos ha dado más que en esta prueba de aquí. Evidentemente no es lo mismo una red de 25G que una red de 10G, eso todos lo tenemos claro. Pero cuando estamos hablando de un RPO 0, cuando estamos hablando de SnapSync en tiempo real, hemos visto que sí que puede funcionar en una red de 10G, pero tenemos que tener en cuenta la saturación de la red. Por ejemplo, no es lo mismo que tengamos un trabajo de replicación de SnapSync a que tengamos 5 o 10 o 15 o 20 trabajos de SnapSync que se estén replicando. Tampoco es lo mismo que esos ficheros sean muy grandes o que sean pequeños. Tampoco es lo mismo que cambien muy poquito esos ficheros o que esté sin parar de escribir esos bloques porque haya mucho movimiento y tenga que estar sin parar de enviar tráfico solo SnapSync. Luego estaría todo el tráfico que accede al NAS, todo el tráfico que accede al servidor ya de las máquinas, de los ordenadores, de la gente que está accediendo a ese NAS. Por ejemplo, en el caso de una productora, como hemos visto antes, es el trabajo de replicación de SnapSync de esos ficheros de vídeo, más luego todos los ordenadores que están accediendo al servidor para editar en tiempo real el vídeo 4K o vídeo 8K. Lo mismo ocurriría con bases de datos, lo mismo ocurriría con todo el tráfico global que tenemos dentro de la red. Por lo cual, en el caso de que tengamos que decidir entre 25 y 10G, por supuesto, siempre va a ser mucho mejor una red de 25, pero si estamos valorando dar el salto de 10 a 25, tenemos que valorar el tipo de tráfico que tenemos, si nos va a valer con 10 o no. Luego también dependerá la cantidad de puertos que tengamos, influyen muchos factores. Vosotros tenéis que ver la dimensión de vuestra red, el tráfico que vais a generar y si os va a valer con 10 o con 25G. Y finalmente tenemos el RTO. El RTO, si recordáis del primer vídeo, expliqué que hace referencia al tiempo de inactividad, el tiempo que tardamos en volver a levantar los servicios, y el RTO en el caso de SnapSync no es cero. Sí que el RPO es cero, no vamos a perder ningún dato, pero sí que vamos a tardar un tiempo en levantar los servicios. ¿Cuánto tiempo? Pues eso va a depender. Si, por ejemplo, el servidor primario se ha caído y sabemos que lo vamos a poder levantar muy rápido, se ha caído por el motivo que sea, pero sabemos que en pocos minutos va a estar otra vez arriba. A lo mejor en ese caso no nos vale la pena ir al servidor secundario, cambiarle la IP, como ya hemos visto, hay que anular los trabajos de SnapSync para que pase de solo lectura a que pase de lectura a escritura también. A lo mejor no nos vale la pena. A lo mejor sabemos que no hemos perdido ningún dato, sabemos que vamos a tener un periodo muy corto de inactividad. En el momento que lo volvamos a levantar va a volver a sincronizarse todo y ya está. Pero si el servidor primario sabemos que va a tener una inactividad larga, en ese caso, si en ese caso nos vale la pena ir al servidor secundario, cambiarle la IP, anular todos los trabajos de sincronización y ya trabajar sobre el servidor secundario.
O si no, a lo mejor, según el tiempo que pensemos que va a estar caído el servidor primario, nos interesará parar unos servicios u otros dentro de SnapSync, dentro del servidor secundario. Eso lo tenéis que valorar vosotros. Bueno, con estos vídeos yo creo que ya tenemos más claro qué es la alta disponibilidad, qué es lo que se puede hacer. Solo es una parte de alta disponibilidad. La hemos visto de momento en QNAP cómo la tiene montada a través de SnapSync. Seguiremos avanzando más adelante con alta disponibilidad con otros servicios, porque también esto influye en los switches, en los routers, en más cosas. Pero bueno, este es un inicio. Y bueno, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.